Tomate un rato, te voy a leer algo que no es muy extenso, pero que quiero que escuches y que tiene que ver con la educación, una vez más, ¿no? Hablamos siempre del tema en el programa. Lo publicó Levinas en Plaza de Mayo, y Levinas, que me manda 615 mensajes por día, pero que en realidad es ampliamente superado por Guiñasqui, con quien es cada vez más insoportable mantener un WhatsApp. Me manda... me dijo lo mismo. ¿Qué? El juez Bonadío ayer, antes de salir al aire, me es dijo... un problema que él no se da cuenta, pero... No soporto más a William. No, bueno. Toda mi solidaridad con Bonadío por muchos motivos, pero más que nada por esto. ¿Querés que cuente tu mail? No, no cuento tu mail. Bueno, escuchen esto porque lo escribió una persona que estuvo acá invitada al piso. ¿Se acuerdan que la otra vez vino Sergio Bufano? Que Sí. es de la revista Lucha Armada, que habla de la violencia política en los 70, muy bien, muy interesante. Aparte hay que hacer una revista que se llama Lucha Armada, los tipos no tienen un puto aviso, nada, hace años que salen. Bueno, es más una revista académica que... Bueno, y ahora acaba de publicar un libro que se llama Perón y la AAA, vino acá con su mujer, con quien escribió el libro, y estuvimos hablando del asunto. La columna que publica en Plaza de Mayo dice: recientemente mi amiga S le preguntó a su nieta de 11 años cómo andaba en la escuela. La muchachita le relató que tenía buenas notas y que le gustaba estudiar. Entusiasmada, la abuela, orgullosa, recorrió con ella las distintas materias que enseñaban en su escuela, y finalmente la conversación derivó hacia historia argentina. En ese momento la niña afirmó con absoluta convicción que, escuchen esto, Sarmiento viajó a Estados Unidos para transar con los fondos buitre. La nena le dice a la abuela: Sarmiento viajó a los Estados Unidos para transar con los fondos buitre. Como es de esperar, la abuela quedó atónita. Necesitó unos minutos para reponerse de su asombro y preguntó entonces quién le había contado eso. La maestra, dijo la nena. Cautelosa, con su mejor tono didáctico, intentó contarle que Sarmiento viajó a Estados Unidos y trajo a varias maestras a la Argentina con la intención de promover la educación. Además, dijo, observando cuidadosamente la reacción de su nieta, en aquel entonces los fondos buitre no existían. Mi amiga me cuenta que la muchacha la miró piadosamente y en sus ojos adivinó su pensamiento. Estos viejos no saben nada de historia. ¿Cómo podía ser que esta anciana se atreviera a contradecir la palabra pronunciada por una maestra de la escuela pública? Entre las dos versiones, la nena ya había elegido la voz oficial, la voz sustentada por el Estado y, por lo tanto, la única verdadera. La conversación languidecía por el desconcierto de la abuela, perpleja y sin respuestas, cuando, para confirmar que Sarmiento era un personaje deleznable, la nena agregó: a él no le gustaban los chicos, no los quería. Tengo absoluta confianza en mi amiga S, pero confieso que hubiera dudado de esta historia si no fuera porque un par de años atrás visité el Museo del Bicentenario, ubicado a espaldas de la Casa Rosada. Allí encontré el escritorio de Sarmiento, un hermoso mueble tallado en madera. Junto a él, un cartel explicaba que el prócer había importado ese escritorio de Estados Unidos, y lo que sigue es textual, y parece que está en el Museo del Bicentenario, confirmando sus preferencias por productos extranjeros y desdeñando a los artesanos argentinos. Sin saber a quién dirigirme para protestar, desalentado y escéptico, preferí refugiarme en el silencio y caminé hasta el bar más cercano para tomar un café y una ginebra. Dicen que el alcohol ahoga las decepciones. Pero es probable que alguien más valiente que yo haya elevado su indignación, ya que, afortunadamente, ese cartel fue modificado. La anécdota de mi amiga con su nieta trajo a mi memoria una carta de lectores publicada en Clarín en junio del 14 y firmada por Camila Perochena, en donde explicaba que el guía de dicho museo había afirmado ante un grupo de niños, y también lo que sigue es textual: esta no es la silla original de Rivadavia porque él se robó todo y se llevó la silla a su casa. Refiriéndose a la generación del 80, ese guía afirmó que en esa época los argentinos, comillas, en la generación de 1880 estamos hablando, los argentinos, comillas, no tenían derechos ni obra social ni asignación universal por hijo. La autora de esa denuncia, también más valiente que yo,
concluía irónicamente que tampoco tenían computadoras, ni fútbol para todos. Recordé entonces a los pioneros Vladimir Lenin, organización creada en 1922 en la Unión Soviética. Los chicos llevaban un pañuelo rojo en el cuello y recibían una implacable propaganda que se introducía en sus cabecitas inocentes. A veces confusas porque el hasta ayer glorioso jefe del Ejército Rojo, León Trotsky, se convertía en un miserable traidor. Y el adorado Lunacharsky desaparecía de fotografías a pesar de que todavía no se conocía el Photoshop. Y se pregunta por último Sergio Bufano, ¿qué le están enseñando a los chicos en las escuelas argentinas? Si Sarmiento era un socio de los buitres norteamericanos, Rivadavia un ladrón y Rosas el adalid de las libertades y la educación, vamos a tener un problema en los próximos años, porque los adultos del futuro serán unos reverendos idiotas. Y no sorprende porque hemos pasado en PPT igual yo te digo, yo sé que esto pasa. Es muy conocido que cuando vas por ahí te dicen eso. Ahí ya hace unos años. Es parte de ese tour, ese relato. No, el museo es increíble. Y hemos pasado partes de Paca Paca mostrando también a Sarmiento como una especie de traidor. Yo creo que y son mucha efectivos. gente puede tener la ideología que quiera. A mí, sinceramente, nada. No es que yo crea que todos los kirchneristas están comprados, ni mucho menos. Hay muchos kirchneristas que lo son con sinceridad y porque creen en eso. Yo creo que están equivocados, ellos creen en eso. Ahora, ¿un historiador K puede sostener esto en serio? Sí, si es así, entonces lo hace por plata, porque no puedo creer que sea tan imbécil. ¿Me entendés? O sea, vos podés tener distintos... Yo he escrito un libro de historia argentina, argentinos, que en su momento se leyó mucho. Yo hablo críticamente de Rivadavia, pero no se me ocurriría nunca en la vida decir que se robó el sillón. A Sarmiento, con Sarmiento se comete la peor extrapolación de interpretación de la historia, que es analizar a Sarmiento hoy como un científico progresista de Los Ángeles del 2015. Y no, querido, no tenía nada que ver. Pero esto es lo mismo que decir Aristóteles defendía la esclavitud. ¿Alguien diría Aristóteles defendía la esclavitud? No. ¿Sabes qué? Tenía esclavos. Porque había esclavos en el mundo. Entonces, lo que Sarmiento piensa y dice y escribe tiene que ver con su época. Bueno, Colón. Acusar a Colón de ser el genocida. Es el trabajo, digamos, más básico de cualquier historiador, contextualizar los textos. Pero aparte, acusar a Colón de ser un genocida, cuando existieron Cortés y Pizarro, claro, que vos decís, bueno, se adaptan bastante más a la idea militar de exterminio. Sí, es increíble. Vos sabés que me mató leer esto, porque digo, perdón, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo en un lugar muy raro. El otro día me decía, a ver cómo lo digo, un importante jefe de una fuerza policial armada que estaba dando clases en la nueva universidad, o no sé cómo llamarlo, colegio de la nueva policía bonaerense, y que la mayoría de los chicos que están ahí no saben leer y escribir y que tenían la orden de aprobar a todos. Y el tipo se fue diciendo, yo a esta gente no le voy a dar un arma, no voy a firmar esto. Y me decía, prepárate para el futuro. ¿Pero los aprueban porque hay que ser progres? No, los aprueban porque necesitan policías en las calles, entonces aprueban, aunque no sea nada.